De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Decile adiós a los dolores articulares. Tomá Genacol y reactiva tu vida. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder saludarles como cada miércoles en nuestro encuentro de primera mano. Todos los miércoles a las 10 de la noche la posibilidad de compartir con ustedes. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Alfredo Boxe, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Felicitaciones. Hoy cumplimos un año de primera mano. ¿De primera mano ya? Sí, señor. Felicitaciones a usted también, entonces. Muchas Esos gracias. los bocaditos que trajiste. Pocaditos. Pocadito. Nuestro invitado esta noche, el señor Hugo Velázquez, candidato a vicepresidente de la República por la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a tus compañeros, compañeras. Un placer estar con ustedes esta noche aquí. Bueno, no podemos nosotros dejar de mencionar esto que se dio a conocer en el norte del país esta mañana y tiene que ver con algunos que otros datos después de alguna incursión o de algún enfrentamiento, como dicen algunos, entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Ustedes tienen una opinión de lo que se hizo y cómo se hizo? Porque al final estamos otra vez en punto muerto. Sospechamos siempre que toda persona secuestrada está o posiblemente con vida o posiblemente con muerte. Y tuvimos una experiencia lamentable en el caso de Abraham Fer, que murió a días nada más de ser secuestrado. En octubre del 2014 apareció con Arlan Fick, Edelio Morinio Florenciano en un video y de ahí nunca más. Por última vez. Nunca se supo más. Hoy se fueron con un papel en donde decía entregar restos de Edelio a sus familiares. Y hasta ahí. Nada más. No. Ningún dato más. Sí. A mí me llamaba la atención la desprolijidad con la que actuó la Fuerza de Tarea Conjunta. En primer lugar, sin confirmar, sin investigar si ese documento pertenece al EPP o si creo que fue incautado a partir de esta operación del sábado anterior, pero le lleva el papel sin membrete del EPP, a diferencia del caso Fer, que sí tenía membrete del Ejército del Pueblo Paraguayo, y entrega a la familia y son como mensajeros de una mala noticia, de una noticia fatal. Pero el comandante Grau, el coronel Grau, dice: el Estado no confirma el deceso de Edelio Morinimo, no tenemos coordenadas ni fechas. Entonces, lo que no entiendo es por qué le llevan a los familiares de Edelio sin haber confirmado una noticia como esa. Entonces, obviamente se genera toda una polémica. Ya los familiares, la Fuerza de Tarea Conjunta dice una cosa, pero el hermano de Edelio habla con Luis Vareiro esta mañana y dice: sí, ellos vinieron a comunicarnos de la muerte de Edelio y nosotros le reclamamos dónde está el cadáver de nuestro hermano. Entonces hay una contradicción en el mensaje que yo no logro entender, esta desprolijidad de la Fuerza de Tarea Conjunta en materia comunicacional. Ya le vamos a pedir una opinión también a Hugo Velázquez, candidato a vicepresidente de la República, con relación al tema, pero para Andrés y Alfredo, si le llevan a la señora Audulia un documento, y nosotros estábamos en la radio porque teníamos el dato, y Jorgelina, la compañera, le llama a doña Audulia y le pregunta si tiene alguna información, si tiene algún dato después de estos allanamientos o de estas incursiones. Ella no sabía absolutamente nada y eran las 9 de la mañana aproximadamente, ¿verdad? En ese momento, ese era el momento donde incluso un hijo de ella, que es militar, llegaba con otra gente hasta el lugar trayéndole un papel donde dice: restos de Edelio entreguen a sus familiares. ¿Qué podés entender cuando te llevan un papel de ese tipo? Sí, claro. Que ya está ¿Verdad? muerto. Claro. Yo creo que el norte vuelve a centrarse en esta etapa final de la campaña, a ponerse en el centro de la expectativa de la gente. A partir del enfrentamiento que dejó 2 policías heridos y sobre todo de la información, ¿no? Toda esta serie de rumores que existían sobre un enorme operativo militar y policial en la persecución de lo que sería un núcleo muy importante de dirigentes del EPP.
que estarían incluso aislados o rodeados en esa zona del Cerro Guaraní. Todo el mundo empezó a escuchar con más atención las noticias del norte, porque claro, en este periodo, una noticia como la captura de los dirigentes principales del EPP sería el broche de oro para la campaña de Marito Cartes, en el sentido de que lo que fue el fracaso más sentido de los 5 años de gobierno termina finalmente con una noticia positiva. Sin embargo, hasta ahora eso no se dio, no digo que no pueda darse en los próximos días, pero la noticia de hoy nos llena de desazón, como yo supongo a todos los familiares de Delio, porque de alguna manera estuvo presente en la tapa de los diarios o en las noticias cotidianas, en los noticieros del mediodía, a lo largo de, ¿cuánto tiempo? ¿4 años? 1373 días. En todas las familias paraguayas, ¿verdad? ¿Andrés? No, yo creo que comparto, creo que hay un apresuramiento de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de comunicar a los militares sin confirmar hasta por medio forense ese fallecimiento. Dista mucho la situación de Fer con la actual, porque aquella vez sí había un lugar específico, se pudo sacar el cuerpo, se pudo constatar que era el suyo, y entonces allí vino ya la noticia nefasta. Pero esta vez, al no tener una ubicación concreta, no poder tener la certeza de ese fallecimiento, creo que se hubiese quedado en la parte de inteligencia de la Fuerza de Tareas Conjuntas, aún bajo el riesgo de pecar de omisión del aviso a la familia, porque si esto finalmente no es así, entonces le habrán causado un dolor estéril. Independientemente que después salgamos a decir que la Fuerza de Tareas Conjunta escondió información, ya tenía y no la dio a conocer. Claro. Porque también... Pero esa misma situación se dio con el caso Fer, porque después del caso Fer se dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta tenía informaciones extraoficiales, diríamos, informaciones de inteligencia, que ya tenían la información del deceso de Fer, pero nunca se oficializó, obviamente, porque como se dice en los estados judiciales, sin cadáver no hay delito. La explicación más lógica que podría dar la Fuerza de Tarea Conjunta a lo ocurrido hoy sería que ellos le avisaron de lo que había al hermano, que es, digamos, está en esa lucha, y que él cometió la imprudencia de llevarle a la mamá la noticia. No, pero porque no fue una delegación oficial. No, fueron juntos, incluso el fiscal Delfino estaba. Estaba el fiscal Delfino acompañando. Sí, el fiscal Delfino. Pero ¿quién de la Fuerza de Tarea Conjunta de alto rango estuvo ahí? No sé. No sé tampoco si tiene que ser así, ¿verdad? Quiero imaginar una explicación que tenga fundamento por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hugo Velázquez, si gana el Partido Colorado las elecciones el próximo 22 de abril, esto va a seguir siendo una carga para el gobierno. Hace casi 5 años el señor Horacio Cartes decía no nos van a marcar la hoja de ruta. Y uno realmente no sabe lo que puede pasar con este grupo de gente, porque estamos hablando de delincuentes. ¿Qué hay que hacer? Y una cuestión que tiene que ver con los últimos días de las elecciones. ¿Quién gana y quién pierde con una información como esta? ¿Gana el oficialismo? ¿Gana la oposición? Bueno, si uno va a especular del planteamiento que hizo Mengo, tendría que producirse un resultado positivo. Pero si eso estaba con posibilidades de que el gobierno haga, yo creo que lo hubieran hecho en diciembre, en las internas partidarias. Yo no quiero especular de que esto sea una propaganda política. Primero eso. Segundo, nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a mantener la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte. Vamos a dotarle de mayor tecnología y inteligencia. Acá no es una guerra convencional, esta es una guerra que tiene que plantearse desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de ejercer inteligencia en la zona. Esta no es una guerra convencional. Me decís, vamos a aumentar los números, no pasa por los números, no están ellos parapetados unos contra otros disparándose, no es esa la guerra. Acá hay que ejercer inteligencia en la zona y actuar con tecnología.
Es muy parecido al inicio de la lucha de la FARC en Colombia. Es más, estos fueron entrenados por la FARC. Claro, pero insisto, políticamente, sí, para repetir nada más, vamos a suponer que se encuentre con vida hoy a Edelio Morínigo, al señor Urbieta, y que sean tomados los del EPP. Eso hubiese sido un oxígeno importante para el Partido Colorado en vista de las próximas elecciones, porque estamos en un gobierno colorado. No, pero la verdad, Carlos, nosotros tenemos suficiente oxígeno. No, yo digo independientemente y no se puede jugar con el sentimiento de toda una nación. No se debería. Y creo que no se está haciendo. Es decir, sería espantoso pensar de que la propia Fuerza de Tarea Conjunta le esté hiriendo a dos de sus integrantes para generar un circo. Pero yo no digo que eso sea generado por el gobierno, no fue esa mi intención. Sino que se dieron así las cosas, ¿verdad? Y obviamente la información proveniente de las propias fuerzas militares es que desde el comienzo mismo de las operaciones de la FTC, este es el momento en que hay mayor cantidad de hombres efectivos en un lugar específico del norte, ¿verdad? Evidentemente tienen alguna información. Yo especulaba más bien sobre lo bien que le vendría al gobierno una captura en este momento, ¿verdad? Pero vengo con ese mismo criterio, entonces tenemos que pensar que ese error cometido hoy es para perjudicar al gobierno y que debería salir también de los opositores. Si es que se considera un error. Por eso es que a mí me parece muy peligroso tratar de ver un fin electoral en todo lo que tenga relación con no veo el un fin, EPP. estoy especulando sobre las consecuencias nomás. Peor todavía. A la pucha. ¿Cómo va a especular? Bueno, entonces, pero al especular las consecuencias, podemos especular que no le beneficia a nadie. Ni a nadie, mucho menos a la familia. Claro, yo entiendo Claro. el punto de Alfredo en el sentido de que si en este momento, hoy, la Fuerza de Tarea Conjunta atrapa a un miembro de la cúpula del EPP, tiene un efecto positivo para Horacio Es un Cartes, logro, para un logro. es un logro. Claro, porque es una espina que él tiene hoy. Y por eso es que a mí el manejo del caso de Edelio Morínigo me llama la atención por su desprolijidad. Porque con esta información que ellos llevan, o sea que la conclusión natural está muerto. Flaco ¿verdad? favor le hace al gobierno. Exactamente. Y por eso Entonces es una desprolijidad que uno puede decir, bueno, ¿qué pasó ahí? Es un problema de comunicación, se apresuraron y lo hicieron ¿por qué? O sea, hay un montón de hipótesis que se genera, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo de Edelio Morínigo sí, aunque no estemos en tiempos electorales, es un golpe muy duro para este gobierno. Así es una víctima más de este grupo de delitos y no resuelto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y después hablamos de lo que se viene el próximo 22 de abril, elecciones generales en nuestro país. Ustedes saben que son varios los candidatos a presidente de la República y en consecuencia varios los candidatos a vicepresidente de la República, pero acá hay una lucha entre el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, Mario Aldo Benítez, Hugo Velázquez, y lo que se denomina Alianza Ganar, Efraín Alegre y Leo Rubín. De esas elecciones y de lo que quedan, de los días que quedan, hablamos en un ratito y de otros temas de primera mano con el señor Hugo Velázquez. Solo contigo tenés las mejores ofertas en smartphone. Visita cualquiera de nuestras tiendas Tigo o ingresa a www.tigo.com.py, donde encontrarás los mejores descuentos para vos, porque en Tigo el centro sos vos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Estamos de vuelta, estamos con el señor Hugo Velázquez de primera mano esta noche. Hace 8 días estuvo con nosotros el señor Leo Rubín, candidato a vicepresidente de la República, y decía, entre otras cosas, lo siguiente. ¿De dónde sacó su dinero Velázquez
¿Por qué él cuando estuvo en Ciudad del Este le protegía a las mafias y cuánto él cobraba por cada container de CD que paraba en el aeropuerto Guaraní? Tenemos derecho a saber nosotros. Velázquez viene de ser 7 años fiscal en Ciudad del Este cuando se pirateaba CD a lo loco, cuando se hablaba que él cobraba un porcentaje en el aeropuerto Guaraní por cada carga que venía, cómo se repartían el dinero, del yate donde él estuvo con gente del Hezbollah, del lavado de dinero. Ese es Velázquez que protegió a la mafia en Ciudad del Este. Hoy puede ser vicepresidente, teniendo nexos en la triple frontera donde se maneja todo el dinero que puede terminar en el narcotráfico y en el terrorismo. No es importante saber quién va a ser o puede ser un vicepresidente si en el hipotético caso que ellos ganen. Del narcotráfico sí hablamos en el Departamento de Estado. Yo estuve en Washington con la persona encargada del lavado de dinero y él me preguntó abiertamente sobre Hezbollah, sobre la triple frontera. Hacía preguntas muy directas. Para mí fue muy, no digo chocante, pero fue muy fuerte. Yo nunca me enfrenté hacia y ese día se publicó en última hora la famosa foto, se había vuelto a publicar la famosa foto de Velázquez en el yate en el Líbano, con uno que era embajador paraguayo en el Líbano y con 2 más que dicen que Khalil Díaz. Khalil Díaz y otros 2, Walid, no sé, que tienen nexo con el terrorismo. Ese día se publicó. Entonces nosotros estando ahí, nosotros le dijimos, saben que acá se publicó y le mostramos en el celular, acá está la foto de Velázquez, ustedes saben de eso, ¿verdad? Y bueno, y ellos anotan, pero no. Iba a ser... ¿He preguntado otra vez? Ya, No, no hay problema. Por es más, parte. Leo Rubín nos cuestionó. Cuestionó a Claro, la prensa en nos general. estaba tratando a nosotros. Sí, ¿por qué no se investigó esto que tiene que ver con la fortuna de cada uno de los candidatos? ¿Estela? No, justamente, o sea, yo creo que un poco por parte, como dice Jack, el Destripador. Sí. Usted fue fiscal en Alto Paraná y fue relevado en el 2005. No, creo que más. Yo ingresé al Ministerio Público, no fui fiscal de Ciudad del Este. Fui fiscal en la ciudad de Luque. Luque. Estuvo a mi cargo la investigación del caso de María Edith. Visto que vez pasada... ¿Y Mega Asalto también? No, yo estuve ya en la investigación del lavado de dinero del Megasalto. O sea, aclarar eso, y lo único que se consiguió en esa investigación fueron muchos bienes que nosotros recuperamos de los autores de ese delito y se le devolvió al banco, ¿verdad? Luego me fui como fiscal general adjunto. Yo no me fui de fiscal, yo me fui de jefe en Alto Paraná y Canindeyú. Estuve durante 3 años. Solicité al nuevo fiscal general del Estado, a Rubén Candia Amarilla, mi venida hacia estos lugares porque yo me iba a candidatar para diputado para el 2008. Me trajo y comencé mi campaña para diputado y esa vez fui electo por primera vez diputado nacional. Pero las acusaciones que lanza Leo Rubín, es un poco leyendo los diarios de la época, siempre vinculan a Hugo Velázquez con la mafia del contrabando, construyó su fortuna como fiscal en el Alto Paraná, que creo que es el sueño de todos los fiscales irse al Alto Paraná, ¿verdad? Y la verdad, yo cuando a mí me designaron fiscal del crimen, el fiscal actual en ese momento me pidió irme yo a Ciudad del Este. Yo le pedí quedarme acá por una cuestión electoral que en ese momento estaban concursando para el Consejo de la Magistratura una de las personas muy cercanas al fiscal general del Estado, y con ese argumento yo pedí no irme a Ciudad del Este. Pero se fue. Finalmente me fui ya después de 3 años. Él habla de fortuna o de dinero. Creo que mis bienes yo los tengo de punta a punta declarados en la Contraloría General de la República, mis bienes y mis deudas. Y cada bien que yo tengo está plenamente justificado. La manera que uno llega a tener bienes es trabajando. ¿Se anima a decir cuánto de su patrimonio? No hace falta. Marito la otra vez dijo, 25.000 millones tengo. Lindo número. No, yo creo que ¿Por ahí? Yo creo que tengo, no sé, 10.000, 7.000. No sé. Millones. Sí, la suma de todos mis bienes, descontando de las cuentas que hay que pagar todavía por eso. Es decir, por eso digo,
cada bien que yo tengo tiene su historia de préstamos y de la manera que se pagan los préstamos. ¿Qué significa que se consigue trabajando? Y que la mayor cantidad de mis bienes yo lo hice ganando, trabajando en el ejercicio de la profesión, no como fiscal. Y eso se establece en los momentos que uno haya comprado de la manera que se compró. No especulo otra cosa. No, pensé que era un mensaje. No. De cada 4 o 5, perdón, Andrés, de 4 o 5 fotos que salen en los diarios suyas, una está intercalada, o sea, 4 o 5 y luego está intercalada la foto del yate. Sí, y yo voy a contar el tema del Sí. yate. Primero, fue un viaje oficial pagado por el gobierno del Líbano. Es decir, el Estado paraguayo no pagó un solo guaraní por ese viaje. Segundo tema, el dueño del yate era uno de los fundadores, porque se enteró que el presidente de la Cámara de Diputados del Paraguay estaba de visita oficial al Líbano. El dueño del yate es el famoso Yebay, uno de los fundadores de Ciudad del Este. Entonces nos invita a visitar la ciudad de Biblos. Ahí está. La ciudad de Biblos, que es una ciudad histórica, y nos fuimos ahí a almorzar y solamente se llega a través del Mediterráneo. Y nada más, esa es la historia del yate, es decir, al gobierno paraguayo no le costó absolutamente Yo creo guaraní. que el viaje Aparte, no es tan permiso. polémico, sino quién está con usted. ¿Y qué es lo que es esa foto? Para que entendamos Sí. todo algo de una buena vez. ¿Qué significa esa foto? ¿Quiénes son? El de la derecha, que no sé cómo se ve en la ¿De la televisión. derecha de Hugo Velázquez o a la izquierda de Hugo Velázquez? El de la izquierda de Hugo Velázquez. Era el embajador en el Sí, Líbano, Hassan él Khalil Díaz. es el embajador Hassan No, Díaz. Era. fue destituido por el presidente No, Cartes claro. unos meses después de esta polémica foto. Pero en ese momento, Sí. él era el embajador Sí, en ese oficial. momento. Sí, Era el embajador de nuestro país ante el Líbano. sí, exactamente. Amigo de ¿Y a Lino quién? Oviedo. Sí, creo que sí. Amigo de creo Lino que sí, Oviedo, creo sí. que sí. Y el señor que está detrás de... Es Walid. Es Walid. ¿Quién es Walid? Es Walid Sueit. Es un empresario de la Triple Frontera y está, diríamos, apuntado por Estados Unidos como financista del terrorismo, de Hezbollah básicamente, y de una supuesta operación de blanqueo de dinero de 1.200 millones de dólares a través de bancos paraguayos. Ese un poco es la acusación que pesa sobre este señor. La Creo que investigación. la investigación. Sí. Y quizás ese sea el personaje de la polémica de esta foto. Claro, correcto. Sí. Sin embargo, querer involucrarme con el Hezbollah raya lo ridículo. Jamás el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos me hubiera invitado oficialmente para visitar varias veces Washington, varias veces, entre ellos, y les comento, en la época de que yo era fiscal ya en Ciudad del Este, trabajaba muchísimo y en forma directa con el FBI. Yo recibí un reconocimiento oficial del Departamento de Justicia a través del FBI por el trabajo realizado en Ciudad del Este. Es decir, Leo dice lo que dijo, sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice otra cosa. Prefiero quedarme con lo que diga el Departamento de Justicia. Cuando usted viajó a Estados Unidos, porque yo Primero recuerdo... eso, segundo, quiero Sí, terminar. sí. No solamente voy invitado oficial del gobierno de Washington, voy invitado oficial por el Estado de Israel, que es el enemigo natural del Hezbollah, y en donde a mí me recibe el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Y ustedes creen de que a mí me iban a, primero, invitar y segundo, el primer ministro recibirme si existía una pizca de sospecha sobre mi persona? Cuando usted se va al departamento, invitado por el Departamento de Justicia al Departamento de Estado, ¿ellos le preguntan algo sobre Walid No, absolutamente, absolutamente. y sobre las operaciones de la Triple Frontera? Ellos están interesados en la legislación que nosotros llevamos adelante, o como yo como presidente de la Cámara en ese momento, me pedían ellos
trabajar sobre ciertos proyectos de ley que en ese momento se encontraban en el Congreso Nacional a los efectos de ayudar a la lucha contra el lavado de dinero. Y todo eso habíamos sacado nosotros. Sí, porque el último reporte del Departamento de Estado que se refiere al tema de narcotráfico decía que Paraguay era el centro del lavado internacional. Y creo que es uno de los informes más duros que emitió ese departamento, del Departamento de Estado. Hablaba de narcotráfico, lavado de dinero y apuntaba también el contrabando de cigarrillos como parte de la vía, diríamos, de toda esta gran operación. Sí, pero a mí, o sea, yo tengo conocimiento como vos por los informes que pasaron a través de los medios periodísticos, pero ellos no preguntan cuestiones específicas, porque ellos no necesitan preguntarnos a nosotros las cuestiones específicas. Saben 3 o 10 veces más que nosotros. Ahora sí, lo que les interesa es tener aliados en la lucha contra este tipo de flagelos. Y ellos, hay veces que les invitan a uno por ser realmente aliados y otros para cumplir diplomáticamente de invitarle a los candidatos. Nosotros también estuvimos invitados antes de las elecciones con Marito para visitar, por lo mismo que ellos hicieron, una invitación diplomática a los candidatos de este país. Nosotros no nos quisimos ir porque teníamos demasiado cosas que hacer todavía hasta el 22 y les dijimos de que vamos a viajar después del 22 ya como presidente y vicepresidente electo. Ahora, doctor, cuando usted dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le hizo un reconocimiento expreso, ¿fue por una labor en un caso determinado específico o fue por su colaboración en un tiempo determinado? Él expresaba de esa manera, por la lucha contra la criminalidad internacional y el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, porque precisamente fuimos nosotros quienes habíamos, ya se me perdieron los incautados, habíamos allanado e incautado muchísimos documentos de las casas de cambio, en la cual nosotros, el FBI estuvo muy interesado y por las vías correspondientes nosotros habíamos pasado toda la información. Inclusive vinieron 12 agentes del FBI a trabajar conmigo durante 22 días y me tomaron el juramento de que si en el caso que el gobierno, la justicia de los Estados Unidos me citaba, yo me iba a ir como testigo en el caso de que ellos me necesitaran. Es decir, yo trabajé muchísimo con el departamento, fundamentalmente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como fiscal adjunto en Alto Paraná y Canindeyú, ¿usted tuvo algún caso de contrabando de cigarrillo, falsificación de tabaco? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, nosotros prácticamente habíamos terminado el problema de la falsificación del cigarrillo en esa época. Precisamente por eso modificaron el negocio, dejaron un poquitito el tema del negocio de cigarrillos y decidí que finalmente terminó, prácticamente está muerto ese, y pasaron en el negocio del perfume, que ni siquiera es falsificación, es un negociado ahí de perfumes que por A o por B suplantó a la gente que estaba trabajando, suplantó al tema de CD y de falsificación de cigarrillos. Porque en este momento es mínima la falsificación de cigarrillos que hay en Ciudad del ¿Y se procesó a responsables de eso? Claro, claro, solo que nunca uno podía llegar a los grandes porque ellos tenían todo en nombre de terceros. Y normalmente uno echaba la carga en ya en ruta, porque nosotros hacíamos allanamiento, ellos jugaban muy bien, era una red muy dura, pero cuando se comenzó en serio, porque esto fue una decisión en conjunto del gobierno brasilero, argentino, paraguayo y americano, de comenzar en ese momento a perseguir la falsificación de cigarrillos. Hoy es prácticamente nulo la falsificación del cigarrillo en Ciudad del Este. Se agotó esto porque quiero hacer una pregunta con relación al
1 de abril. Pero en realidad que el 31 de marzo del año pasado, Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, sale y dice, señores, no hay sesión, se levanta todo tipo de sesión, porque había un pedido de la Cámara de Senadores para tratar el tema de la enmienda para la reelección. Si en los primeros minutos de ese 1 de abril no ocurría lo que pasó y que fue fatal en el PLRA, ¿se iba a llamar a sesión? No, yo suspendí la sesión a las 8:30 de la noche. Sí, desde el 31. Del 31, sí, del viernes, Sí. antes del suceso de Rodrigo Sí. Quintana. Mucho Que antes. No, por eso digo, está bien. Estaba prevista para el sábado. Pero quedó que podía hacerse al día siguiente. O que No, se- no. ¿Cómo Yo había dice? convocado para el día sábado la Antes, sesión. antes de lo del... Cuando llega el proyecto de enmienda de la Cámara de Senadores, yo doy tiempo, más de 24 horas, para que todos los diputados puedan llegar a tiempo para la sesión, y convoco para el día siguiente, o sea, es decir, 12 horas yo tenía. Para el sábado. Pedí para que la sesión se dé para las 10 de la mañana, como para que todo el mundo llegue. Al comenzar el problema de enfrentamientos, yo ya he visto que un colega nuestro recibió un disparo, Acosta. Edgar Acosta, el diputado Edgar Acosta. Después comenzaron eso enervó mucho más a la ciudadanía. Y a eso de las 8 de la noche, cuando yo he visto que ingresaron al Congreso y comenzó a quemarse, dije, bueno, esto yo tengo que parar. Y no sabía de qué manera comunicarle a la ciudadanía, que aproveché el espacio de Telefuturo, pedí autorización para irme y lo hice público ahí a través de los canales de Telefuturo, la suspensión de esa sesión, y que garantizaba que no se iba a hacer en esos días, y que recién el próximo martes, el siguiente martes, que era la reunión ordinaria de mesa directiva, se iba a ver si se convocaba o no. Esa decisión, que es cierto, se tomó antes de la muerte de Rodrigo Quintana, enfureció a Cartes. Todavía no sabían lo que iban a ocurrir de madrugada cuando terminó de definirse el tema, cuando ya había un muerto, ¿verdad? Pero digamos que fue también el comienzo de la ruptura suya con Omar Colorado. Así mismo, resulta que él era preso de un entorno de senadores en el cual yo no sé si a él le enfureció, pero los enfurecidos eran los senadores. Es más, intentaron presionarme para que yo no espere el martes para tratar, sino que directamente convoque al lunes. Porque la historia que le contaban al presidente era que el otro sector, el Frente Guazú, iba a romper la alianza con ellos si es que no se trataba el día lunes. Y yo me planté y dije que no. Y el presidente aceptó mi decisión. ¿Pero fue en ese momento que usted se pasa al bando contrario, No, o cuando no, no, lo no, eligen no, como no. o no cuando no lo eligen como vicepresidente? No. No, sí, después pasa mucho tiempo, de marzo hasta que después se le elige a Santiago No, Peña. no Ese- mucho. Cuando pero se le eso- elige para presidente de la República a Peña. ¿Y eso a cuándo Peña. fue? Ahí fue que... Antes de que se le elija, yo había dicho. Es decir, creo que Mengo dijo, a partir de ese día comenzaron a resquebrajarse la relación entre Hugo Velázquez y todo el entorno de Horacio Cartes. Hubo acusación de alta traición, más o menos. ¿verdad? Sí, pero, ¿a quién le traicionó? Y O sea, a lo mejor para la mente de la gente que estaba alrededor del presidente era una alta traición. Respetar la Constitución, hacer respetar la soberanía popular, no sé. Yo no me sentí mal, sinceramente, al contrario. Y a partir de ahí se enfriaron ya las relaciones. Yo sabía que ya no era bien visto en ese lugar. Y cuando sonó el nombre de Santiago Peña como posible candidato, ahí yo hice público mi posición. Dije, si Santiago Peña es el candidato del oficialismo, yo me retiro del oficialismo, y en el primer programa
que vine a hacer público fue con ustedes. No, y acá tuvimos nosotros, incluso él dijo que le acompañaría a Fara, Exacto. si era candidato a o si era cualquier- Alfiera. o a Incluso a cualquier Alfiera se le clase, mencionó. sí, así mismo. Pero Sí, que a Peña no. así mismo. Así mismo. Es Pero decir, y desde ese momento no hubo más conversación con el presidente de la República. no, nunca. Uno supone que para llegar a ese estadio de decidir los senadores, cambiar el reglamento, después pasar a la Cámara, hubo una reunión previa en donde se trazaron esos estadios para No. poder... ¿Usted Ellos- participó de esas reuniones? Gracias previas? a Dios, a mí ya me excluyeron de todo ese trabajo, porque las veces que a mí me convocaron, yo les hacía ver la realidad y les desagradaba eso. Tal vez así que una vez el presidente me dijo, eso es lo que pasa, Hugo, que vos siempre encontrás el problema. Y en realidad es lo que yo encontraba el problema. Claro. Para tratar de solucionar, para hacer bien las cosas, después ellos ya me excluyeron, por suerte. Su Porque posición- yo, gracias a Dios, yo no tuve participación en la elaboración de ese proyecto, porque mi posición personal siempre fue de que la reelección se puede dar por la vía de la enmienda. Pero el problema estaba en ese proyecto de enmienda, porque en ese proyecto de enmienda se establecía dejar de lado atribuciones del Congreso, que eso sí está literalmente escrito, que no se puede hacer por la vía de la enmienda. Y como uno no puede corregir o modificar un proyecto de enmienda, sino in totum, o lo aceptás o lo rechazás, entonces esa fue mi posición para rechazar ese proyecto. Con el paso de los meses parece evidente que las decisiones tomadas por usted en ese momento fueron muy lúcidas, porque finalmente está a pasos o a días de la posibilidad cercana de ser vicepresidente de la República si gana las elecciones. Pero también en aquellos días comenzaba la ruptura del vicepresidente Alfara con el presidente Cartes, signando así una tradición infalible de la historia política de la transición en adelante, de que el vicepresidente, aunque sea tarde, se termina peleando con el presidente. Si usted termina siendo vicepresidente de Marito, ¿se va a romper esa tradición o en algún momento van a empezar las divergencias? Bueno, en mi ánimo, en mi espíritu está acompañarle y trabajar al lado del presidente de la República durante los 5 años. Seguro que hemos de tener algunas diferencias, pero que eso no signifique ninguna, que sean solamente diferencias de criterio. Va a encontrar también problemas a lo que él propone. ¿Cómo? Va a encontrar también problemas, como le decía No, Horacio de repente- Cartes, siempre de encuentra los repente él problemas. tiene, como un caso específico, nosotros convivimos en la divergencia y en la disidencia. Él cree que los expresidentes de la República no pueden ser senadores activos. Yo creo que sí, y no pasa nada. Son puntos de vista diferentes. Pero mi objetivo es acompañarle, ayudarle a él para que nosotros mejoremos la calidad de vida de nuestro pueblo durante los 5 años. Usted fue presidente de la Cámara, creo que en 2 periodos, tres periodos continuados. Y bajo su presidencia se daba esta situación, lo que podríamos llamar el mensalao paraguayo. Estas acusaciones muy fuertes que había con respecto a que Horacio Cartes daba un sobresueldo a los legisladores para aprobar sus proyectos. ¿Qué hay de cierto de esa acusación? Eso no es cierto. Resulta que cuando nosotros rompemos... Mario Abdo, desde el rol de la disidencia, hablaba Claro. indirectamente de que eso existía. Y eso es lo que justamente eso es lo que quiero comentar. Resulta que nosotros durante esta época tuvimos 2 elecciones en ese momento, las internas del partido con las municipales y después las municipales generales. Y por supuesto que el presidente de la República acompañaba las candidaturas a la Junta de Gobierno o a las seccionales de los diputados y sí nos ayudaba económicamente, pero en el momento de la campaña electoral de ambas elecciones. Cuando alguno de nosotros pasó a la disidencia, cuentan de que habían recibido, pero en realidad eso era tergiversar la verdad de la milanesa.
era el respaldo económico que todo el mundo recibe durante una campaña electoral. ¿Opositores también? No, no. Salvo, o sea, por lo menos que yo sepa, no. Pero podría ser, ¿por qué no? Ustedes saben de que el presidente tenía una cercanía con el grupo de Blas Llano, pero a mí no me consta. Otro tema que tiene que ver con la institucionalidad parlamentaria también que se dio, creo que sobre todo ya desde que inicia Aliana su periodo presidencial en la Cámara, es la publicación de cómo se envía la agenda legislativa al centro de gobierno y desde el centro de gobierno se envía cuáles son los proyectos que se tienen que aprobar y cuáles son los que se tienen que rechazar. Eso nunca se ha dado en toda la transición. Pero eso no es tan así. Primero que nosotros no enviamos absolutamente nada porque está en la página de la Cámara de Diputados. Sí, ellos recomendaban algunos puntos en los cuales nosotros teníamos libertad absoluta de hacer o no hacer, y les doy un caso específico en el cual estuvieron muy involucrados fuertemente, no directamente el presidente, pero sí asesores del presidente, me habían pedido que aceptemos el veto en donde los magistrados judiciales, era un paso muy importante que teníamos que dar, de que ya los magistrados judiciales y fiscales ya no se presenten a concursar para el Consejo de la Magistratura. Porque al no presentarse, entonces ellos ya no necesitan ir a recorrer las bancadas de diputados senadores para pedir la bendición para que sigan en sus cargos. A mí me sugirieron, me pidieron, y nosotros rechazamos el veto del presidente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y quedó firme que los magistrados en su propio cargo automáticamente tienen que entrar. Es decir, por supuesto que vos, formando parte, y no es cierto que nunca fue así, siempre el gobierno tiene su bancada en el cual trata de acompañar los proyectos que le benefician al Poder Ejecutivo. Eso es así. Ahora, a nosotros no nos obligaba absolutamente nada cuando considerábamos que estaba mal. Tenemos que hacer otro corte, y para ir al corte quiero ir con estas imágenes, porque a eso de las 3 de la tarde más o menos se repite un enfrentamiento, disparos y tiroteos en la zona norte del país. Hay incluso audio. Les cuento que la Fuerza de Tarea Conjunta ingresó a la estancia Ipané en horas de la tarde, casi las 3 de la tarde. Se efectuaron disparos desde helicópteros de la milicia hacia una zona boscosa, donde afirman hubo contacto visual con desconocidos. Sábado, domingo, me contaban que el martes se encontraron, sábado y domingo hubo disparos y enfrentamiento, hubo heridos el sábado. Me contaron que ayer encontraron, aparte de lo que ya habían encontrado en la noche del domingo y madrugada del lunes, el campamento y algunas que otras pertenencias, encontraron las famosas caletas, también ya en esa parte del país y en esa zona. Estamos hablando del departamento de Concepción. Esto ocurría en horas de la tarde hoy en esa parte del país. La pausa y seguimos de primera mano con el señor Hugo Velázquez. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, seguimos con el señor Hugo Velázquez, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado. Y bueno, llegan las elecciones del 22, las encuestas generan roncha por todas partes. Bueno, no en todas partes. ¿En todas partes no? ¿Qué pregunta difícil le vas a hacer? No. ¿Usted cree en las encuestas? No, diputado? ni no voy a hablar en la encuesta porque dije genera roncha en todas partes, no. En todas partes no. En la otra parte, Sí. en donde no está Hugo Velázquez. Así es. Pero como nunca en la historia,
Hugo Velázquez gana o pierde en esas encuestas. Qué tramposa tiene. Digo, como nunca en la historia Sí. se ha dado una diferencia de este tipo en una encuesta. En dos. No, lo que pasa es que cuando comienza una encuesta con relación a la elección, sí, de repente, como se dio en el Sí. caso de Mario Benítez y Santiago Peña, que es la más reciente, ¿verdad? Sí. Donde aparecían 25, 26 puntos y después eso fue Acortando la diferencia. ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué ofrece el Partido Colorado? Perdón, pero eso tenía su explicación. El acortar. Lo de Peña y lo de Claro. Marito. Sí, Peña era ¿Cuál poco era? conocido. Santi Peña era una persona que nadie le conocía dentro del Partido no. Colorado. Y cuando comenzó a trabajar por él, la estructura, comenzaron, el equipo de la estructura comenzó a familiarizarse con él, a adoptarle como su candidato. Por eso subió. Quizá como con subió. un mes más de campaña les iba a complicar mucho más. Ni con 5 meses. Un mes más y le ganaba a Santiago Peña. Pero sencillo, yo, o sea, no, les digo, ¿cuántos meses antes yo ya dije que él no podía ganar unas internas partidarias? O sea, yo le estoy hablando con convicción, ni si pasaba un año igual le íbamos a ganar. Yo me abrí de Honor Colorado 8 o 9 meses antes, cuando supe que él iba a ser el Yo candidato. siempre digo que hay dos dirigentes con un olfato impresionante, Hugo Velázquez y Juana Fara. Porque se salen del oficialismo y se van a la disidencia Casualmente vicepresidente, digamos. Sí, y senador, en el caso de Y la Fara. verdad también en ese Sí. tema, en ese punto, que les quiero contar de que una vez de que yo me abrí del oficialismo recién, Marito se acerca, hablamos y me ofrece la candidatura a la vicepresidencia. Nosotros nunca hablamos mientras duró toda la etapa de crisis. ¿Lo hizo como reconocimiento de su postura en el momento más álgido? Yo creo que, claro que eso habrá influenciado en su decisión, pero también hay que reconocer que en ese momento la ciudadanía me reconocía como mérito haber parado en parte la enmienda. Es más, yo entraba en los restaurantes y la gente se levantaba a felicitarme. Y no era una sola mesa, desde que entraba hasta que llegaba a mi lugar. Es decir, yo tuve el reconocimiento de la ciudadanía, y no solamente, increíblemente para mí, durante la campaña de las internas, me iba allá en lo profundo del suelo paraguayo, de nuestras campiñas, fondo oreja, y ahí la gente me felicitaba. Es decir, ahí recién yo me percaté de que realmente todo el pueblo paraguayo estuvo esos días, pendiente de la decisión que se iba a tomar con relación a la enmienda. Es decir, todo el mundo estaba involucrado, en todo el país. Yo eso después me percaté de lo que realmente estaba ocurriendo en la ciudad, en Asunción. Es probable que con el fragor de estos últimos días de la campaña no haya tenido tiempo de pensar que a lo mejor tiene usted una fecha de vencimiento bastante más corta de lo habitual. Porque, a ver, el vicepresidente puede dejar de serlo porque tiene que asumir como presidente por algún motivo, incapacidad o renuncia del presidente, o porque es echado por el Parlamento por juicio político. Pero en su caso se cierne otra amenaza. Parece haber una suerte de mayoría de parlamentarios pensando en una constituyente hablada previamente, acotada a ciertos temas, y entre esos temas, para algunos figura la existencia misma de la vicepresidencia de la República. Usted, en ese momento como vicepresidente, por eso le decía, podría dejar de serlo si una constituyente decide acabar con el cargo. Claro. ¿Usted qué idea tiene al respecto? La verdad, primera vez que escucho, pero si eso ocurre, no hay ningún problema. No, ya sé que no va a tener problema, no tiene otra. Pero ¿qué piensa pero usted? Creo que se ¿acaso entre aplique vigencia? al No, yo no periodo. Se aplica inmediatamente. Sí, es la constituyente. Desde que entra en Depende. vigencia la Constitución. Sí. Bueno, pero si ese es un único criterio, entonces si planteamos la reelección también le va a corresponder al presidente actual. Sí, yo no creo. Además, el debate que yo escucho sobre el vicepresidente
No es la desaparición de la figura, sino Sino darle darle otros mayores roles. atribuciones. Como en Argentina, por ejemplo, que sea el presidente Del Senado. automáticamente del Senado. Yo realmente eso es lo que más Claro, escucho, yo eso también darle es lo que mayores más- tareas y atribuciones, atribuciones al vicepresidente. Siempre nos fijamos en el rol del vicepresidente desde el punto de vista constitucional. Y lo más importante que tiene es el de ser nexo con el Ejecutivo y el Legislativo. Desde ese punto de vista, quizás una de las críticas más grandes que tiene este proceso electoral es que se repiten muchos nombres en el Partido Colorado, en la alianza. Eso de alguna manera va a facilitar su tarea por el relacionamiento que tuvo con ellos, por un lado, y por otro lado, quizás también desde el punto de vista de la ciudadanía, sea algo pernicioso para el futuro de la sociedad paraguaya. ¿Qué puede hacer usted desde su, le estoy dando como ganador, ¿verdad?, desde ya asumido como vicepresidente, para evitar los viejos vicios que usted conoce bien dentro del Parlamento, que van en detrimento de una estatificación a futuro de Paraguay? Bueno, yo creo que el mayor problema que uno encuentra es el relacionamiento positivo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Yo creo que le faltó al presidente Horacio, en este momento le faltó un interlocutor válido en la Cámara de Senadores. Por eso se tuvo muchos problemas. No se trabajó de la manera que coste. Al principio lo tenía Castiglioni. Coste que el Congreso le dio demasiadas cosas al gobierno. De cualquier manera, ustedes saben el roce continuo y constante que había entre el Ejecutivo y el Senado, que perjudicaba el trabajo positivo que se podía hacer a favor de la ciudadanía. Por el contrario, yo creo que esta dupla presidencial del Partido Colorado, Marito y yo, tenemos esa experiencia legislativa que va a facilitar el trabajo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Yo creo que podemos trabajar sin ningún tipo de problemas con el Congreso en este momento. Ustedes saben, una de mis virtudes es la de saber dialogar, y yo creo que esa es la esencia de lo que nosotros tenemos que buscar para que el Congreso y el Poder Ejecutivo estiremos juntos el carro a favor de la ciudadanía. Yo creo que esa es la principal motivación que tenemos que tener nosotros. Hoy el Congreso aceptó la renuncia del vicepresidente Afara y queda vacante la vicepresidencia, y se menciona, o por lo menos públicamente lo dijo el presidente de la República, que su candidata es Alicia Pucheta de Correa, ministra de la Corte. A su criterio, bueno, en primer lugar, ¿qué opina sobre Alicia Pucheta para ese cargo, por un lado, y si ella debe renunciar o no a la Corte para ser designada vicepresidenta? Para mí ella es una gran señora. Ella no va a tener reparos, por lo menos de mi parte y de mucha gente, de muchos actores políticos, como Alicia Pucheta, como persona. Ahora, como ministra, que va a tener que pedir nomás permiso, genera de vuelta crispación en el ánimo de la ciudadanía. Y creo que, como Alicia Pucheta, hay mucha gente que el presidente de la República puede designar y que no va a generar crispaciones entre la gente. Es como si fuera que nos agrade manejarnos por la cornisa. Pero reducir- ella va a tener que renunciar. Y la verdad, no quiero referirme a ese punto porque no abrí la Constitución para mirar ese tema, ¿verdad? Pero si su no renuncia genera la crispación, Así. debería renunciar para que no haya crispación. Y eso ya va a depender de ella si quiere renunciar para ser presidenta de la República, ¿verdad? Pero yo elegiría otra persona que no genere ninguna crispación dentro del Congreso ni con la ciudadanía. A ella le quedan todavía varios años como antes de llegar a los 75. 7 años le quedan. Sí, o sea, estaría Muchísimo. cambiando 7 años de miembro del Por un mes y Consejo medio. por De la Corte. un poquitito más. 45 días. 45 días del honor de ser la primera presidenta mujer del Paraguay. Y sí, Y si sos, va a quedar en la historia, está bien. y si sos presidente de la República del Paraguay, ¿verdad? Primera mujer,
¿Vos podés ser después director de un ente? Sí. No hay... Porque No, pues si ya llegué a ser presidente, ¿para qué quiero ser...? lo que no puede ser es senador electo. O sea, No, pero- después el resto puede ser todo. No, pero digo, Incluso puede candidatarse. renunciar, sos 45 días presidente de la República y después... Concursás para ser miembro de la Corte por los No, hijos. no. Sos directora de Itaipú, perdón, sí, Sí, miembro del Consejo de ningún Itaipú. problema. No creo que haya... ¿Será senadora vitalicia? No, porque no fue electa. Ahora, No. hablando de eso, ya para hacerle una pregunta en el mismo tono imperativo que tiene la Constitución con respecto al futuro del presidente, ¿jurará Cartes? Yo creo que por eso se está preparando una persona de su confianza. Va a depender del resultado electoral Sí, claro. del 22 de abril con relación a la integración del Senado. Pero yo que él renunciaría y juraría con los demás integrantes del Senado. Para evitar Así la mismo, traba. así mismo. Y si eso no ocurre, ¿por quién votaría usted? O sea, perdón, ¿cómo votaría usted? ¿En dónde? Si es que no, se presenta... No, yo ya estoy retirado de la Cámara. Ah, sí, Ya sí. renunció. Disculpe la Él pregunta. renunció. No, pero renunció. bueno, digamos la gente de su movimiento, ¿verdad? Si votaría a favor de Horacio. Sí. No, esa es una posición del partido? Del partido ya. Es una posición del partido. Es más, Hoy Galaverna eh, pedía públicamente que, que se acepte la renuncia de Afara y que se le deje jurar a Nicanor y a Horacio Cartes. Públicamente. El 1 de julio. claro, Pero no, después ya va a tener, después se va a presentar otro escenario, como dice. Claro. Ese es el tema. Claro. puede ser más positivo o más negativo. Porque el pero- 1 de julio en realidad no votan si juran o El no. 30 de junio. Porque el El 1 de 30 de julio ya junio, asume el nuevo Congreso. O ahí, No, o juran no. todos, Claro, Claro, o o no nadie. jura nadie. Ese es Claro, el tema. Claro. Después sí. Bueno, otra pausa, por favor, la última de esta noche y seguimos de primera mano aquí en Red Guaraní. Juan quedé- Carlos Se quedó callado Carlos Juan Carlos Propósito. Galaverna dijo acá cuando estuvo como invitado que el peor error de Horacio Cartes, le preguntamos, yo pensé que iba a decir Peña por la derrota, y dijo Pedro Eliana. No, y eso estaba contando fuera de, fuera de poco, de que llegó un momento en que nosotros estábamos almorzando con el presidente. Yo cerré la negociación con Javier Zacarías, con Luis Neitin. Y ellos me dijeron que el presidente te diga que te va a dar bandera verde hasta el final y nosotros vamos a acompañar tu candidatura A presidente de la Junta. a presidente de la Junta de Gobierno. Ujú. Y en el almuerzo el presidente, estaba un grupo ahí de sus asesores, y él dice, bueno señores, yo les comunico que Hugo ya cerró negociaciones con Javier Zacarías y con Luis Neitin. Y le dijo a alguien, uno de sus asesores, y yo te dije que Hugo estaba más cerca de Luis Neitin que de la persona que vos dijiste. Y él no tiene ningún compromiso todavía en las listas nacionales. Y me pide a mí, me dice, ahora vas a salir afuera, no voy a enviar el mensaje en privado. Vas a salir y dar una conferencia de prensa diciendo de que yo te bajé la bandera verde hasta el final. Y el presidente de la El República presidente de dice, la República me dijo a mí, frente a la gente, yo salgo, hago eso, pero al salir de Murubicharoga los que se quedan ya comienzan a morder. Y les dice, el argumento para que salga, es más, yo por eso comencé a hacer campaña a nivel nacional. Y a los 15 días, Sí, pero yo recuerdo. a los 15 días, al presidente le convencen de que todos los intendentes colorados están viendo de muy mala manera el enfrentamiento entre senadores y diputados. Ese fue el argumento. Aparecieron los intendentes colorados en Murubicharoga a dar conferencias, etcétera, etcétera, pero finalmente tuvieron que ponerle otra vez a un diputado.
Entonces, El el argumento argumento era muy una falacia. volátil Claro. entonces yo cuando me di cuenta, yo paré de hacer campaña. Y dije, y siempre dije eso, yo dependo del presidente de la República, yo no iba a poder sostener una campaña Contra el candidato del presidente. contra el candidato al presidente. ¿Quiénes conspiraron contra usted? Ya pasó tanto Sus tiempo. asesores, ¿Quiénes son sus asesores? ustedes saben. No, yo no sé. yo no sé. Yo No, la sé. verdad que yo creo, y conste que un gran amigo mío hoy, de que el que más influenció sobre el presidente de la República en ese tema fue Bachi Núñez. Bachi Núñez. Sí. Para que no sea Velázquez o para que sea Aliana. Yo creo que era para que no sea Velázquez. ¿Cómo califica el rol de Aliana como presidente del partido? Me gustaría que tenga mayor fortaleza. Tiene que tener, trabajar en su carácter, que sea mucho más independiente. Me gustaría verle a Pedro Aliana tomar las decisiones en el partido. Hoy no es así, evidentemente. Y la verdad que él, en este momento, en su doble carácter de diputado y de presidente de la Cámara y presidente del partido, está muy consustanciado, y después de las internas partidarias, sigue muy consustanciado con su movimiento, con Honor Colorado. Cuando él tiene que establecerse en el punto intermedio entre lo que era el movimiento Añetete y el movimiento Honor Colorado. Si es electo vicepresidente, su labor va a ser fundamentalmente de ser interlocutor entre el Ejecutivo y el Parlamento. Algo que se le señalaba un poco a Fara, sobre todo en la primera mitad del mandato, que hacía muy poco. En su experiencia como parlamentario, ¿con quién le resulta más fácil hablar? ¿Con los liberales o con los de la izquierda? La verdad, yo no tuve problema con ningún sector. Yo hablé con todos, yo fui electo por unanimidad, de manera que para mí, yo hablé con todos y sin ningún tipo de problemas. Pero ¿quiénes mantienen más la palabra y son más fiables a la hora de negociar? Conmigo todos. Claro. ¿Y su relacionamiento con aquellos senadores que formaban parte de aquellos días de la enmienda y que lo trataban? ¿Con cuál de los sectores? No, con el que fue antagonista suyo. Cartista. Y es algo que ya pasó. O sea, Hoy se abrazan, sí, sin problema. ningún problema. Pasó. ¿Con el presidente Yo, también? por lo menos yo, dentro mío no tengo absolutamente nada. Yo actué por mis convicciones. ¿Y ellos? Y ellos a lo mejor también habrán actuado dentro de sus convicciones. Por eso yo no tengo por qué no abrazarle a ellos. Es decir, yo no tengo nada dentro mío. Yo no estoy enojado con ellos. ¿Y con el Y presidente espero que ellos tampoco estén enojados conmigo. ¿Y Cada con el- uno defendimos posiciones distintas. y con el presidente de la República cómo es la relación? Mejoró. Las primeras veces que nos volvimos a hablar había un poco de tirantez, pero hoy ya está más floja las tiras. ¿Y le dijo alguna vez por culpa tuya? No, nunca. Nunca hablamos con nadie de lo que ocurrió en esa etapa. Y eso que se dice, uno mira, lee, escucha. Marito está entregado a Horacio Cartes, el que va a gobernar es Horacio Cartes. Es un rehén. Es un rehén, dice el rehén de Cartes. Yo sé que usted no me va a decir que no, eso no es cierto, jamás va a ser así. Pero si queríamos ser rehén de Cartes, hubiéramos estado detrás de él y no enfrentándolo. Nosotros le enfrentamos y le ganamos. ¿Por qué tendríamos que ser rehén de Horacio Cartes? él es rehén ahora de ustedes. No, tampoco. Son posiciones distintas en las cuales nosotros tenemos que dejar de lado las diferencias que tenemos y buscar las coincidencias, unir al partido para enfrentar con éxito las elecciones. De qué vale ganar las internas, pelearse internamente, no conseguir la unidad dentro del partido, porque ese fue el motivo que Blanca Ovelar perdió las elecciones. El Partido Colorado estaba dividido, totalmente dividido,
luego de la victoria de Blanca Ovelar y nos llevó a la derrota. Y creo que eso aprendimos los colorados, dejamos de lado las diferencias que, de hecho, digo, ¿por qué tendríamos que pensar todos iguales? ¿Por qué tenemos que actuar todos iguales? Siempre va a haber diferencias, vamos a tener divergencias, pero tenemos que convivir con esas divergencias y en este momento es el presidente de la República el que va a tomar las decisiones, por más que esté o no de acuerdo con los demás. ¿Cuáles son los peores errores de Cartes con el que ustedes tienen que cargar como candidatos colorados? Y yo creo que a él mismo, y eso aparentemente se refleja en las encuestas, la manera de plantear el tema de la reelección presidencial. Creo que eso es lo más duro que nosotros hoy tenemos, de que más aún en este momento en las elecciones generales, porque en las elecciones internas, acordémonos que él ganó las elecciones de senadores. Es decir, dentro del partido él tiene una franja muy importante que le acompaña, que acompaña su nombre, pero ya entrando en los padrones nacionales, se agranda ahí la cantidad de gente que no le acompaña. Entonces, lo que hoy más cuesta, pero no, la verdad que yo estoy viendo de que hay una gran diferencia entre la chapa presidencial y la lista del Senado. Y hoy estaba leyendo en el diario Última Hora que eso se da así, que cuando, y ojo que puede haber una linda sorpresa a favor del Partido Colorado en la lista del Senado. Si se pregunta Cartes o claro, ANR. al preguntar, eso es lo que hoy Claro, estuve leyendo. pero la cara de Cartes va a aparecer Lo que en pasa el es que está boletín de voto. la fotito. Correcto, pero también el color. Yo sé que Estela va a coincidir conmigo. Si estas encuestas están bien hechas, comandante, y ganan ampliamente, el principal partido opositor a la ANR va a ser la ANR, ¿verdad? Como hacen siempre. Y van a tener a la oposición mirando absorta y confundida desde la gradería. Sí. Históricamente es así. Históricamente es así. Si es que Un año más las o menos. encuestas son... No, 2 años. 2 años, Si es que hay gran tranquilito. mayoría. 2 Después ya años y empieza, medio, sí. hasta 3. Pero eso siempre va a depender de la intención que tiene el presidente de la República. Y el Porque vicepresidente, porque las veces que hubo problemas dentro del Partido Colorado fue la ambición natural que tiene el vicepresidente de ser el siguiente candidato. También dura Correcto, 3 años. Pero eso Sí. se dio, no, eso se dio con Castiglioni y Sí, Nicanor, y pero se Nicanor. dio al 4º año, Sí. en el momento de la decisión de quién iba a candidatarse. Sí. Y con Afara Es decir- al 5º año. Y con Juan no sé. No, a él le comunicaron, no. Con Franco al 4º año también. Sí, sí. Claro. Bueno, para cerrar, agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos esta noche. A lo mejor hay gente que todavía no decidió su voto. Y para la gente que ya decidió a favor del Partido Colorado, por ejemplo, ¿por qué hay que acompañar al Partido Colorado a esta dupla presidencial específicamente, a Marito y a Hugo Velázquez? Nosotros, la única motivación con Marito que tenemos es mejorar la calidad de vida del pueblo. El Partido Colorado es la mejor herramienta que tiene el país para sacarle al país del atraso, de la pobreza Pero los todavía. indicadores indican todo lo contrario. No, pero el Partido Colorado ha hecho, con sus luces y con sus sombras, el Partido Colorado ha hecho muchísimo por el país. No es lo suficiente, tenemos que crecer más, estamos creciendo en un promedio del 4,5%, necesitamos crecer por lo menos el 6% para que llegue a los sectores más necesitados del país. Nosotros estamos generando una continuidad de un gobierno que hizo mucho, en particular en obras de infraestructura, que eso va a generar que los productos que vengan de nuestros pequeños productores lleguen mejor, más rápido, van a mejorar los precios y eso es el resultado de eso. Nosotros vamos a
tener los beneficios recién en este periodo presidencial. Esa es la motivación que tenemos. Nosotros somos producto de las luchas partidarias. No entramos ni no llegamos acá comprometidos con ningún sector, ni económico ni empresarial. Llegamos acá como candidato del partido por la voluntad de Dios y por la decisión del pueblo colorado. Y si nos hacen presidente, por la decisión del pueblo paraguayo. Y no solamente nos debemos al pueblo paraguayo y a nadie más. Vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En el 2008 fue electo. Fernando Lugo. En el 2013. Cartes. Horacio Cartes. Después de ¿cuánto tiempo? Vuelve alguien del mundo del caracú político partidario, puede ser presidente de la República. Nicanor, después del 2002. Después todos fueron offside. Por eso, a excepción de Franco, que esa es otra cuestión, la cuestión de juicio político. 16 años. El primero que sale del Senado o del Parlamento y pasa a ser presidente de la República podría ser Marito. Porque Guasmosi vino de afuera, del mundo empresarial, Rodríguez había venido del mundo castrense, Cubas vino del mundo empresarial, sí. Nicanor había sido ministro. En el caso de Lugo vino del mundo eclesiástico y Cartes también del mundo empresarial, así que el primero que puede pasar del Senado a la presidencia de la República va a ser Marito en esta etapa de transición. Claro, y vamos a suponer, si gana Efraín Alegre también se daría lo mismo, que sería alguien del caracú político partidario, sí, que llega a la presidencia de la República. En el caso de los colorados, Mario Audo Benítez. Hugo Velázquez, gracias por estar con nosotros esta noche, muy amable. Gracias a ustedes. El señor Hugo Velázquez, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado, esta noche de primera mano. Estela, muchas gracias. Mañana estamos tempranito, a las 5 de la mañana arrancamos en Monumental La Lupa. Andrés Riquelme, como todos los días, muy bien, tempranito, junto a Germán Martínez y a Roberto Coronel. Firme. El doctor Boxia. Los escucho un rato después. 8:25 empieza a escuchar el doctor Boxia. No, ya está. Buenas noches a todos, hasta mañana. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Decile adiós a los dolores articulares. Toma Genacol y reactiva tu vida.